¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En varias ocasiones hemos platicado con ustedes sobre esta crisis de opioides generada por la industria farmacéutica de los Estados Unidos. Hay nombres y apellidos muy claros de aquellos que iniciaron precisamente con una tragedia que hoy por hoy continúa cobrando miles y miles y miles de vidas en el mundo, el famoso cártel de las batas blancas. El doctor Héctor Frisby, en su colaboración con el portal sinembargo.mx, que es conducido por el periodista Alejandro Páez Varela, pues da a conocer información muy interesante relacionada con toda esta industria farmacéutica que está corrupta y que ha hecho de la salud un verdadero negocio. Doctor Héctor Frisby, ¿cómo estás? Muy bien, buenas, buenas, ¿cómo están todos? Un saludo. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Sí, pues fíjate que esto no es tanto de las batas blancas, ¿eh? Fíjate que incluso hasta de alguna forma los médicos son víctimas, porque Ajá. como lo puse, esta es la segunda, esta cápsula que tú mencionas y que invito a las personas a que se metan y la lean. Esta es la segunda entrega de una revisión que yo hice con base en una investigación de lo que hicieron estos hermanos Sackler. Los Ajá. hermanos Sackler en los años 70, ellos se hacen de un grupo de amistades eh, importantes con ciertos recursos y ellos empiezan a corromper a quien se les pone enfrente. Y entonces ellos logran y ellos crean lo que van a hacer, como lo puse en mi última publicación, en mi más reciente publicación, ellos crean la que va a ser la epidemia, las dos epidemias más grandes de los Estados Unidos que van a cobrar más vidas, incluso mucho más que las que causó el COVID. La primera que ellos causaron y que no es tan escandalosa ni tan llamativa porque no incide en las personas jóvenes, Ujú. es cuando el doctor Sackler, el hermano del que produce el Oxycontin, pone o saca las benzodiazepinas, principalmente el Valium. Y él logra que en el año de 1971, estamos hablando hace 50 años, en 1971 el Valium se promocionaba como un medicamento para controlar la ansiedad y la inquietud y principalmente dirigido a mujeres y tal. Y es un medicamento que vendió $2 billones, o sea, 2.000 millones de dólares en un año. Fue el medicamento que más se vendía a nivel mundial. Y ellos sabían que este medicamento tenía efectos a largo plazo, o sea, las benzodiazepinas están muy bien, no se va a espantar la gente, porque hay gente que dice, ¿sabe qué? Pues yo sí me tomo alprazolam o algún benzodiazepina de vez en cuando tengo una crisis o... Sí, el problema es cuando una persona está tomando benzodiazepinas de manera constante todos los días por un periodo de 6 a 8 semanas o más. Hay gente que lo tiene por años. Y estos medicamentos, después de 10 o 15 años que los toman las personas, empiezan a causar un deterioro neuronal. Y estos son muchísimos artículos que se han publicado al respecto, principalmente fuera de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos las revistas estaban en complicidad con los hermanos Sackler, los colegios médicos, la FDA, el CDC, todo mundo. Y entonces, eh, sabemos que estos medicamentos causan un deterioro neuronal y por eso, incluso no sé si en México lo estén viendo, pero aquí se está viendo muchísimo, el número de casos de personas con Alzheimer, lo que antes se conocía como demencia senil, está aumentando de manera impresionante y se está viendo en personas mucho más jóvenes. Y eso está íntimamente relacionado con el consumo de benzodiazepinas. No es tan escandaloso ni nada de eso, porque de alguna manera pues se ve como normal que la gente mayor pues tenga un deterioro y sabes qué, pues ya está grande. En cambio, los opioides sabemos desde el principio que si nosotros le prescribimos opioides a una persona menor de 21 años, ese cerebro no está preparado para recibir ninguna sustancia psicotrópica. Por eso es que no se recomienda que un muchacho o una muchacha empiecen a beber alcohol, fumen, consumas medicamentos como opioides o cualquier otro medicamento psicotrópico, es decir, que del aparato del sistema nervioso, tropos que se mueva, que viaje hacia el sistema nervioso, porque lo que va a suceder es que el cerebro va a generar vías en las cuales se hace necesaria tener esa sustancia y si no, ese paciente genera mecanismos de ansiedad, de dependencia, de tolerancia. Es decir, nosotros cuando le damos
algún opioide a una persona menor de 21 años, lo condenamos a una adicción a los opioides por el resto de su vida porque su cerebro se los va a pedir. Entonces, estas dos epidemias fueron creadas desde las estructuras del poder. Y te digo que los médicos de alguna manera somos víctimas, porque fíjate la perversión hasta qué grado llegó. Ujú, Ellos inventaron esto y lo hicieron a nivel mundial y dijeron que el dolor era el quinto signo vital, o sea, la ujú. temperatura, la presión, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria y además el dolor. Dijeron que ese era el siguiente signo vital. Y entonces, cuando inventan esto del quinto signo vital, inventan la escala esta del 1 al 10 o de caritas felices y contentas para pacientes pediátricos o con algún tipo de discapacidad cognitiva. Y entonces, eh, los seguros privados, aquí el sistema médico aquí en Estados Unidos está manejado por seguros privados o gubernamentales, o los dos seguros gubernamentales que son el Medicare y el Medicaid, empiezan a cuestionar a los pacientes, les mandan cuestionarios y le dicen, oiga, ¿su doctor le está controlando bien el dolor? Ay, no, fíjese que como que no me hace caso. Ok, del 1 al 10, ¿cuánto le controla? No, pues como un 7. Ok. Entonces, a los hospitales y a los médicos les quitaban ese porcentaje, es decir, si tú decías 7, te descontaban el 30% de tus honorarios. ¿Qué es lo que empezaron a hacer los hospitales y los médicos? Pues atascar a los pacientes de medicamentos para el dolor para que no les castigaran el pago. Y entonces empezaron a patrocinar congresos, o sea, estos tipos se hicieron multimillonarios. O sea, este tipo Sackler, el del Oxycontin, pagó miles de millones de dólares y todavía se calcula que el tipo tiene una fortuna de 11,000 millones de dólares. Después ya se retiró y ya no tiene nada que ver, pero había universidades, había beneficencias con su nombre, porque el tipo se dedicaba a repartir dinero a estructuras del poder. Y entonces, ¿qué hacen? Pues viene obviamente la epidemia de los opioides, que vemos estas imágenes de todas estas personas jóvenes como zombies caminando por las calles, que es consecuencia del haber prescrito opioides. ¿Y qué pasa? Que esta crisis de opioides, los primeros son narcotraficantes, son cárteles pero desde las más altas esferas del poder, y a esos nadie los persigue. Y como diría el presidente de México, ni pierden su respetabilidad. Eso sí, a los que sí persiguen son a los que vienen y les surten las drogas que ahora esas personas necesitan porque el sistema los hizo adictos y a eso sí los persiguen rabiosamente. Yo no digo que no los persigan, pero si los van a perseguir, que persigan a ambos. Entonces, ese es el Oye, problema que ha surgido aquí en Estados Unidos. oye, doctor, ahorita que mencionabas el negocio de la salud, que ha llegado entonces a extremos verdaderamente lamentables, extremos en donde dos de las grandes epidemias, como bien señalas, son llevadas a cabo, son organizadas, son desarrolladas por la propia industria que estaría tratando en un momento dado hasta de combatirlas y se vuelve un negocio redondo, pero únicamente los Sackler, ¿quiénes más y en este momento quiénes más están jugando en este escenario? Pues mira, ahorita ya están involucradas pues muchas estructuras y ahorita ya lo que están tratando es de resolver, porque el mercado se inundó, por ejemplo, se inundó de benzodiazepinas y ahora lo que se están buscando son sustancias que sustituyan el efecto que tienen las benzodiazepinas. Incluso yo estoy seguro que hay muchas personas que podrán publicar en redes sociales, sí, pero entonces, ¿qué le voy a dar a mis pacientes? Pues les puedes dar medicamentos que tienen efectos menos menos impactantes, menos espectaculares, pero no les causan adicción y les causan este tipo y además no causan daño neuronal. Por ejemplo, les puedes dar medicamentos para controlar la ansiedad, les puedes dar, por ejemplo, si tú le prescribes a un medicamento, a un paciente, un mecanismo inhibidor de la serotonina, por ejemplo, sertralina, cualquier inhibidor de la serotonina como la paroxetina, fluoxetina, todo ese tipo de medicamentos, la persona se tarda como 10 a 14 días en tener el efecto inicial, se tiene que ir acumulando en el cerebro. En cambio, si tú te tomas una tableta de alprazolam, te hace efecto en 16 minutos. Entonces, esa es la forma en la cual se promocionan este tipo de medicamentos. El problema es que las benzodiazepinas, entre más corta es su duración, más potente es su capacidad de generar dependencia de adicción.
Las benzodiazepinas de larga duración, por ejemplo, esas benzodiazepinas no causan tanta adicción, pero sí la causan. Y yo he conocido algunos pacientes que ya no necesitan tomar benzodiazepinas, pero ya no las pueden dejar porque si no les da síndrome de abstinencia. Oye, Héctor, de verdad que uno se queda pensando y dice, y te dejas de verdad sorprendido, indignado precisamente de este tipo de situaciones que nos llevan a pensar en un sistema, en una economía, pues totalmente criminal, una economía basada precisamente en hacerle daño a las personas o por lo menos sacar el mayor provecho de cada una de las personas. ¿Qué pasa con las regulaciones? Que la industria farmacéutica es tan grande que supera a los propios gobiernos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Acuérdate que aquí incluso Obama, que es un presidente que es así muy famoso, que ni creas que es así, tan espectacular aquí en los Estados Unidos, pero mundialmente, pues fue una persona que hasta el premio Nobel le dieron de la Ujú. paz y le preguntaron, ¿y por qué le dieron el premio Nobel de la paz? Y pues, la respuesta de Barack Obama es, no sé, pero me lo dieron, pues, ni modo que les diga que no. Entonces, pues era un tipo muy fuerte y él trató de combatir a los sistemas, a las industrias farmacéuticas más poderosas y no pudo, no pudo. Incluso hoy 30 de agosto del 2023, lanzó una gran noticia el presidente Biden aquí en los Estados Unidos, que van a meter una iniciativa para hacer más económicos 10 medicamentos que son de uso común y extenso en los Estados Unidos. O sea, ni siquiera lo han autorizado ni lo han dicho. O sea, simplemente el poder presentar una iniciativa para ellos ya es un logro, porque la industria farmacéutica es dueña del sistema. La industria farmacéutica, la industria de los seguros médicos son los dueños del sistema de salud en México. Por eso yo les digo en México que no se dejen que se les privatice el servicio médico, porque eso sería lo peor que pudiera pasar. Porque fíjate, Jesús, que no es tanto que la industria no le importe o tenga como intención dañar a las personas, simplemente los soslayan. O sea, no es algo que realmente les angustie. Les gustaría que no fuera tan escandaloso, pero realmente su prioridad es ganar dinero. Esa es su prioridad. Y entonces, tú sabes que si tú estás enfocado solamente a ganar dinero, si hay algún tipo de complicación que te pueda obstruir tu objetivo principal, que es ganar dinero, vas a tratar de resolverlo. Y lo han resuelto aquí en los Estados Unidos, pues como salen en muchísimas series, en muchísimas películas, incluso con nombre. Ahí sale el funcionario hubo un funcionario que no les autorizaba, por ejemplo, a los hermanos Sackler, no les autorizaba Oxycontin porque él decía, es que genera adicción, o sea, aquí estos estudios dicen que los pacientes y tal, y tal, y tal, hasta que lo convencen prometiéndole que se autorice el medicamento, después de que lo autorice a los 6 meses, que se lo permite la ley, se pasa a trabajar a los laboratorios Purdue Pharma, que eran los que producían Oxycontin, y le van a pagar al cuate $1 millón al año. Y entonces pues, el cuate pues, les autoriza el medicamento. Esa persona debería estar en la cárcel. Claro. O sea, finalmente son esos funcionarios corruptos y todos esos van siendo instrumentales en un crimen terrible, porque pues ahorita, ¿cuánta gente se mueren? 300,000, 400,000 personas de menores de 35 años se mueren todos los años en los Estados Unidos. O sea, la sobredosis es la primera causa de muerte de gente joven en los Estados Unidos, más que los accidentes automovilísticos. Claro. Mi querido doctor Héctor Frisby, de verdad es un placer escucharte y platicar contigo para nuestra comunidad. Cuantas veces gusten, ya sabes, Jesús, que luego con muchísimo gusto.